hace unos meses hablé con mi terapeuta y me dijo, hombre, obviamente tú eres director de cine por la trágica desaparición de tu abuelo, porque era como una especie de recompensa a mi madre. Porque vivía con mi madre y conmigo esos 3 meses, de manera azarosa, no tenía por qué vivir, volvió a nuestras vidas. Claro, para mi madre fue muy complicado porque había recuperado a su padre y murió 3 meses después. Pero claro, a mí él ni me hablaba de cine, ni yo todavía estaba interesado en el cine, solo como un niño que le gustaba ir al cine. Entonces dice mi terapeuta, dice, obviamente tú haces esto o has hecho esto para compensar a tu madre de algún dolor. Y me pareció muy bonito. Hola, soy Alberto Moreno, Head of Content de Vanity Fair, y hoy nos acompaña Rodrigo Sorogoyen, uno de los directores más en forma de la cinematografía española. Con la premier mundial de su última película, El ser querido aún en la retina, por la que recibió todo tipo de parabienes y halagos, nos apalancamos precisamente en este último estreno para hacer un recorrido por una carrera que a lo largo de 13 años le ha valido 80 premios nacionales e internacionales y más de 70 nominaciones. Ganador del Goya a la mejor dirección y al mejor guión en 2 ocasiones por El Reino y Asbestas, también ha sido merecedor del César a la mejor película extranjera y nominado al Oscar por su cortometraje Madre. En este episodio hablaremos con él de su trayectoria profesional, de cómo el cine puede servir de altavoz para las más importantes causas sociales y también de cómo es tener a su disposición la mejor materia prima posible en pos del mejor arte contemporáneo. Bienvenidos a La Hoguera de las Vanidades, el podcast de Vanity Fair en el que las personalidades más interesantes del cine, la música, el deporte, la cultura y la vida pública se sientan frente al fuego para conversar sin filtros. Hola Rodrigo, bienvenido a La Hoguera de las Vanidades de Vanity Fair. Te llamo Rodrigo y me siento un poco raro porque alrededor todo el mundo te llama Rui. ¿Qué tal? No sé si hay que entrar en algún círculo de confianza o cómo va. Hay que entrar en un círculo de confianza, me puedes llamar Rui tranquilamente. Yo siempre estoy más cómodo con Rui, siempre. Fenomenal. Bienvenido, Rui, a La Hoguera de las Vanidades. La entrevista que le hace Miguel Garcés a Bardem en El ser querido se parece un poco a esto en cuanto a puesta en escena. No, para nada. Hay un montón de cámaras también. Ah, creía que era una pregunta, me lo dices. Hay un montón, bueno, hay 2, yo creo, ¿no? ¿Cambiarías alguna? ¿Ahora aquí? Sí. No, todo bien, perfecto. No soy nadie para decir esto. Pero no se parece, es muy... estar en una habitación de hotel, ¿no? ¿Te pareció como una entrevista muy...? Cámaras, un periodista fusilando y una persona interpelada. Ah, bueno, en ese caso, por supuesto, sí, claro, en concepto, claro que se parece, claro. ¿Tú eres Bardem nervioso? Si fuese Bardem estaría nervioso, pero ahora no estoy nervioso. Poco a poco me estás poniendo nervioso, pero... Intentaremos derretir ese hielo en la hoguera. Muy bien. ¿Es un poco parodia, o a mí me pareció, de la tirante relación que ha tenido el actor con la prensa española? Bueno, no sé si se parodia la palabra, pero sí es intentar contar que ha podido ocurrir en muchas ocasiones, sí, claro. No sé si es más una representación que una parodia. Y en ese aspecto, la película está un poco al servicio de su biografía, de todos estos tiras y aflojas que ha tenido con la prensa. ¿Esa metarealidad la trabajaste con él en guión? No la trabajé, es como que ya veníamos con ese caldo de cultivo que los dos conocíamos, no le dimos demasiada importancia. Alguna vez, ya en plan relajados, aunque siempre todo sirve, me contó alguna anécdota. Tampoco estaba yo muy enterado. ¿Tú crees que has tenido una relación con tiras y aflojas, has dicho, no? A veces en algunas ruedas de prensa se ha mostrado un revuelto contra alguna pregunta concreta. ¿Ah, sí? Bueno, yo recuerdo la de... En Cannes tuvo un problema por un tema machista con Penélope. Esta. Yo recuerdo esa. Es verdad que sí que en su mirada y en sus comentarios sí que, y estoy totalmente de acuerdo con él, o sea, coincido totalmente en que a veces la prensa, o ciertos periodistas, no sé, decir la prensa es generalizar mucho, puede llegar a ser muy impertinente, puede llegar a ser muy molesta. Entonces, eso como que nos miramos a los ojos, sí, eso ocurre, pero vamos, igual que ocurren otras 1000 cosas en otros mundos, y igual que hay mucha prensa o muchos periodistas muy respetuosos. ¿Cómo suele ser tu relación con la prensa? ¿Es posible tener amigos en el otro lado? Es posible, seguro. No tengo amigos en el otro lado. Hay un par de periodistas que los consideraría colegas, que me caen bien y que podemos tomarnos una caña. Yo a eso no le considero amigos. ¿Has utilizado el altavoz de la prensa para transmitir mensajes saludables? Saludables. Es saludable. Como cuando en 2023, al merecer 9 Goyas por Asbestas, acudiste con las uñas pintadas con la bandera trans. Lo llamaste el colectivo más machacado de la historia de la humanidad. Un gran foco supone una gran responsabilidad social. Uno tiene que intentar ser consciente del foco que tiene y ya depende de él
la responsabilidad que quiera ejercer. Yo creo que siempre que puedas hay que ejercerla o intentar ejercerla. Y no siempre puedes, y no pasa nada, pero hay que intentarlo. En Cannes eres un veterano ya, tienes 2 presencias destacadas. Hay veces que los jurados se inhiben de dar declaraciones cuando hay conflictos bélicos y hay otras veces que dicen que no, que tienen que utilizar ese foco. ¿Tú en qué bando estás más? ¿En cuál crees? Yo creo que en el de la militancia. Sí, estoy siempre más en el de la militancia. Vuelvo a repetir, y habrá veces en el que no te sientas a gusto, en el que no tengas por qué o en el que sientas que no tienes por qué. Pero con la que está cayendo hay casos que son muy flagrantes, claro, que siempre está bien denunciar, que es lo mínimo que podemos hacer. El ser querido parte de una tesis política muy rotunda, como es el conflicto del Sáhara Occidental. ¿Esa reivindicación surge antes que el guión o se incorporó de manera orgánica a la trama? Se incorporó de manera orgánica. No diría que, ya te digo, que el ser querido surge de esa tesis política, para nada, surge de otras tesis y políticas también. Pero nosotros, claro, cuando de repente tenemos que pensar en qué película están rodando, qué película van a rodar, Esteban Martínez, el director, y su hija y todo el equipo, rápidamente llegamos a la conclusión de que molaría que fuera una película histórica, por una cuestión tanto ética como estética. En cuanto a lo estético, nos hacía mucha gracia esto de esos vestidos y esas pelucas, a la vez que tener una Ray-Ban y un móvil con el que, ¿no? Eso nos fascinaba, pero también, como la película habla o pretende hablar del relato, había algo como que tenía sentido hablar de la historia, ¿no? Hablar de algo histórico, de gente que está contando. La película es tanto rato gente contando relatos, los relatos de ella son muy importantes, igual que los de él, son relatos que no coinciden muchas veces, y yo diría que la película es un acercamiento de esos dos relatos, ¿no? O un intento de acercamiento. Entonces dijimos, vale, película histórica, ¿de qué puede hablar? Claro, no va a ser la película de la guerra del Vietnam ni de... Entonces intentamos hacer algo histórico, pero suficientemente reciente para que nos tocara o nos llamara tanto a Isabel y a mí como al espectador. Bueno, empezamos a inspeccionar un poco, investigar un poco en la historia colonial española, y claro, estaba Cuba, estaba Filipinas, estaba Guinea, y de repente llegamos al Sáhara. Y en el Sáhara dijimos, Sáhara, desierto, esto puede estar bien. Y rápidamente, en cuanto investigas un poco, lo primero que lees es el abandono de España en el año 1975 a la colonia del Sáhara, ¿no? Era un protectorado, el protectorado del Sáhara. Y entonces la palabra abandono, claro, es una palabra que está al principio de la película por la historia del padre con la hija. Entonces dijimos, ya está, tenemos una historia que no va a ser un capricho. Inmediatamente después dijimos, a ver, ojo, que Javier Bardem es un gran defensor de... Entonces dijimos, bueno, eso puede estar bien. Pero luego a la vez, te lo juro, que dijimos, a lo mejor se va a creer, porque claro, no teníamos la relación de colegas ni de compañeros de trabajo ya afianzada que tenemos ahora. Claro, era, este tío nos puede decir que no en cualquier momento. Y entonces dijimos, a ver si se va a creer que estamos haciendo esto del Sáhara de manera gratuita solo para... Entonces nosotros mucho miedo, pero dijimos, no, a ver, esto ha surgido de manera honesta, vamos a proponérselo, y nos equivocábamos y el tío encantaba, muy bien, podemos hablar de algo, siempre que se pueda decir algo está muy bien, y bueno, se habla de algo en una escena, no más, no queríamos rellenarlo. Pero a la vez es una escena en la que hay un punto de vista más o menos firme, que además lo pone en boca él, coherente con sus mensajes anteriores y antitético un poco con una película española también, como es la de Sirat, que también estuvo en Cannes el año pasado, a la que se le achaca mucha maestría, pero también una cierta tibieza a la hora de precisamente hablar de ese tema. Cuando leíste comentarios en prensa, si leíste o en redes sociales, dijiste, bueno, nosotros estamos curados con eso. La verdad que no se nos ocurrió, no, es que es verdad que de eso me enteré como tarde. Yo no estoy enganchado a redes sociales, no tengo redes sociales, y eso me hace a veces no enterarme de ciertas cosas que me da rabia, pero la verdad que no lo comparamos, nos daba más miedo creer que habíamos hecho lo del Sáhara por Javier Bardem que el hecho de estar tranquilos o contentos o satisfechos con lo que contábamos del Sáhara. Yo ahí estaba tranquilo desde el guión. Guión, rodaje y montaje, estuve tranquilo. Bueno, perdón, sí que hubo siempre en montaje, puede ser que una escena se caiga o no se caiga, y yo no quería que esa escena se cayese, porque me parecía importante, no solo por eso, por supuesto, porque en esa escena pasan muchas cosas. Has trabajado con grandes tótems actorales del cine español, pero Bardem de repente parece una cosa casi extranjera. ¿Cómo es el diferente nivel de abordaje con él? Bueno, el abordaje va cambiando. El abordaje, la primera vez que le proponemos y le conocemos, le proponemos una película, es muy distinto al primer día de ensayos, a la primera conversación, al último día de rodaje. Claro, eso va cambiando logiquísimamente, y gracias a Dios o afortunadamente ha ido cambiando de manera positiva. Nos tenemos ahora mucho cariño, nos tenemos mucha admiración después de haber trabajado juntos. Para mí, evidentemente, había un miedo y un respeto que
pero haber podido disimular y que no me haya desviado de donde tenía que desviarme, así lo intenté. Y bueno, fue poco a poco, como siempre que estableces, entablas una relación profesional, hay que intentar conocer lo máximo posible a la persona, ¿no?, que tienes enfrente para que estemos relajados y llegar a las mayores cotas de talento, ¿no?, a lo que se puede llegar. Entonces ha sido muy buena, ha sido muy positiva, es un tío muy listo, es un tío muy divertido, es un tío muy sencillo, entonces con esos 3 adjetivos ya todo va mucho más fácil. Es un poco indisociable contar la historia del ser querido sin tener en cuenta que la vez en la que se hace pública o la conoce el gran público es en el Festival de Cannes, precisamente. Hubo un momento en el que 3 películas españolas iban a competición, y esto es una cosa inédita y fortísima. En el momento en el que ves esa competencia que habla del buen estado de salud del cine español, ¿sientes compañerismo? ¿Sientes competencia? Creía que ibas a hablar de Sentimental Value, que entiendo que vendrá dentro de poco. En algún momento tendremos que hablar claro, de pero creía que ibas a hablar de eso, pero he dicho, y luego, no, hablar del otro. ¿Siento compañerismo en general? En el momento en el que dices, hay 2 españoles más, ¿es miedo de que te gane uno de ellos, quizás? ¿O dices, qué bien, soy española, que quieres que te gane? Es una gran noticia y lo vivimos como una gran noticia, fue una alegría. Y luego da la casualidad que, a Pedro no, porque no le conozco casi, pero hay un cariño, yo creo que cinematográfico, ¿no? Pero a los Javis les conozco más y hay un cariño, entonces nos alegramos mucho. Ahora, es verdad, te soy totalmente honesto, claro, no es lo mismo que gane Minotauro una película que te gane una película española, no es lo mismo. Hay un ego del artista que seguro que debe existir, porque si no, no llegaría a destacar de una manera tan singular. Y al final, pese a que hiciste declaraciones en torno a esto no es una competición, es competición oficial. Es una competición, no sé lo que dije, pero creo que hay que intentar no tomárselo como una competición, pero evidentemente es una competición porque se llama así y porque ganan unos y pierden otros. Pero claro, cuanto más nos creemos eso, cuanto más nos metemos en ese juego, aparte que es hiperdañino, más se desvirtúan otras cosas. Y se desvirtúa que en el fondo te han cogido en el Festival de Cannes, en sección oficial en competición, y se supone que eres de las 20 y pico películas más importantes o más relevantes de este año, o por lo menos así lo ha considerado, bueno, que lo van a ser, seguramente, y que así lo ha considerado un comité. Creo que si ganas tienes que creerte que es una competición, has ganado, y que si no ganas, que habría que no decir perder, y que si no ganas, tío, has estado allí en Cannes, tu película se ha puesto, la ha puesto mucha gente, de hecho habrá espectadores que les guste más una película que no ha ganado que una que ha ganado, entonces, bueno, luego la vida de la película no sabes a dónde va a llevar, y lo importante es que esa vida sea, gane o no gane, pero que esa vida sea saludable. ¿Cuál fue tu balance de aquello? De aquello... bueno, nos dio rabia, pero rápidamente dijimos, bueno, es normal, son 7 o 9 personas decidiendo cómo no van a... Pues eso, habrán discutido muchísimo, les habrá gustado, a lo mejor no les gustó nada o a lo mejor les gustó mucho y no tuvieron la ocasión de premiarla. Nos dio rabia, claro, siempre te crees que tienes posibilidades. Popes de la industria con los que hablé antes de que la eligieran, me dijeron, es lo mejor que ha hecho Rodrigo en su carrera. ¿Estás de acuerdo? Si son popes, habrá que estar de acuerdo. Lo mejor es que yo me parece la película más complicada que hemos hecho y más arriesgada. Entonces, si va por ahí, puede ser. ¿Conseguida? No lo sé. Asbestas me parece una película muy conseguida. Yo ahora mismo prefiero El ser querido. No puede ser de otra manera. La prefiero porque es la que estoy haciendo ahora, o la que he hecho, o la que más me llama. Por eso la he hecho ahora, o la hemos hecho ahora y no la hemos hecho antes. Pero sí que reconozco una dificultad y una complejidad y un riesgo. Eso sí que lo reconozco. Y estoy orgulloso de ello, vaya. En el pase que hicisteis para académicos el pasado mes de julio, hablabas de que era una película en la que habíais intentado cosas que no habíais intentado previamente y que en cada visionado aprendías cosas de la película. ¿Una película le puede hablar a su creador? Sí, por supuesto, claro. Es que tú aprendes haciendo una película. Bueno, un día de rodaje le habla a su creador y, por tanto, es la película la que te está hablando, y luego en un visionado también puede ocurrir, claro, por supuesto. ¿Tú estuviste en ese pase? Sí, estuve. ¿Te gustó la película? Es que como todavía no la has dicho. Soy yo el que entrevista, sí me gustó. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. ¿Por qué? Hay una crítica de Amélie en el Fotogramas en el año 2000 que decía... Buen círculo que estás dando. A ver. Es que voy a hacer una cita y quiero que sea muy erudita. Cada plano tiene una idea y a mí me pareció que era una película llena de ideas. Ajá. Y me parece que trata temas importantes como los que vamos a intentar dirimir aquí. Uno de ellos es el narcisismo imperante en nuestra sociedad. Que no sabía. ¿No? Sí. Las redes sociales, una vez más.
Hay un perfil narcisista tóxico donde depositas muchos de esos atributos negativos en la figura del padre, y no sé si es porque querías hacer algún tipo de exorcismo frente a todo este odio reconcentrado que hay en nuestra sociedad por culpa muchas veces de estos narcisistas. Me pasa que no creo que él sea tan narcisista, lo cual quiere decir que a lo mejor yo sí lo soy, pero tan narcisista. ¿Te parece que es su gran cualidad o su gran adjetivo? A mí me parece que una de las cualidades del narcisista es llevar la violencia verbal hasta un punto en el que se generen ambientes irrespirables, y esto sucede. Ah, sí, yo creo que no tiene que ver, pero bueno, me parece interesante lo que dices. El tipo me parece un violento, por supuesto, y que se ha comportado de manera violenta y se comporta de manera violenta. Me parece un egoísta, me parece un hombre de su tiempo también. Creo que la película habla de eso, de cómo los tiempos están cambiando. Queremos hacer películas políticas y esto, lo político que tenía, por supuesto, era eso, éramos conscientes, Isabel y yo que estábamos contando eso, por supuesto Javier y Victoria también, y estábamos todos en el mismo barco. A la vez queríamos intentar retratar a un ser humano, o a dos en este caso, pero todas las cualidades negativas que tenía este director queríamos por lo menos que fuera un hombre carismático, que fuera seductor, que fuera, bueno, que tuviera también sus culpabilidades, que tuviera también sus buenas intenciones muchas veces. Eso nos parecía una de las cosas más interesantes, ¿no? Como hablando en plata, un hombre malo que tiene una buena intención, ¿no? Y que luego se puede equivocar o no. Es un retrato de un tiempo, es un retrato de unas maneras de ser que no nos gustan, es un retrato de unas maneras de ser que han imperado, como dices, y que poco a poco yo creo que van desapareciendo. Una de las características más predominantes o que suelen servir para hacer el retrato robot es esa persona que te lleva en un coche y en el momento en el que tú estás tenso porque va a una velocidad elevada, de repente acelera. Y a mí me da la sensación, o lo vi, el paralelismo con cuando él hace comer a la gente en la escena, para mí más memorable de la película, habrá quien tenga otras. A mí me parece que ahí se consigue un gran momento de cine, y toda esa violencia que cristaliza en crisis nerviosas por doquier, me parecía que es algo que nos puede llegar a generar esas personas que se piensan que la calle es suya. Sí, obviamente en esa escena el personaje de Martínez se cree que la calle es suya. Es el director, eso también queríamos, ¿no? Como que cuando se nos ocurrió, vamos a hacer esto en el mundo del cine, en contextualizarlo, porque eso también llegó justo después. Queríamos hablar, perdón, de un padre y una hija, y luego dijimos, bueno, en el mundo del cine, claro, nos viene muy a huevo porque este señor se creerá, como no puede ser de otra manera, durante el rodaje que él manda. Luego otra cosa es lo que haces con el poder o no haces. Entonces sí, esa escena es muy violenta, tiene una actitud muy cruel, la verdad que fue dura rodarla, y fue dura montarla. También te digo que luego te vas insensibilizando, lamentablemente. Pero sí, claro, estoy de acuerdo contigo. Es una prueba de esas gentes y de esas personas, que supongo que hay más hombres que mujeres que hacen esto, y de esa manera, por supuesto, mucho más hombres que mujeres, que sus maneras de ser cuando se ponen nerviosos, cuando están inseguros, incluso cuando tienen que demostrar ese poder, bueno, es prácticamente una psicopatía, no estar viendo el sufrimiento del otro. Y sin embargo, uno de los tirabuzones más audaces que creo que tiene esa escena es que al final la escena sale muy bien, precisamente porque él lleva al límite a su actriz. Parece que el fin justifica los medios, pese a que la lectura ética que se puede hacer de la escena es que no. Fíjate, esto creo que es un error de la película, porque para nosotros no sale bien la escena. Pero ya me ha dicho más gente que parece que la escena lo que está contando es eso, que él consigue justo el objetivo, ¿no? De que ella se emocione. Consigue un momento auténtico de ella. Bueno, claro. Después de que se le ha achacado que sea una actriz un poco tibia, de repente tú tienes en eso la mejor actuación de Victoria. Pero creo que a lo mejor tendríamos que haber sido más claros en eso, pero es verdad que al final terminamos decidiendo o decantándonos por la ambigüedad. Y es verdad que más gente nos lo ha dicho. También me gusta esa lectura, porque no creo que la película ni esa escena esté diciendo el fin justifica los medios, porque es algo con lo que no me reconozco. No, la película plantea ideas que en tu cabeza las sientas de una manera o de otra. Eso es. Entonces sí nos gustaba, y luego la cara de él, o sea, él cuando termina yéndose sí que hay algo, no sé si la palabra es arrepentimiento, pero sí que no está conforme, no se le ve diciendo, vale, lo he conseguido, eso estamos de acuerdo que no ocurre. Entonces, bueno, era dejarlo ahí. Luego también, como curiosidad, en la última escena de la película, que cuando se encuentra el personaje de Raúl Arévalo con ella meses después, esa escena tenía diálogo y hablaban de esa escena, de la escena de la comida. Y entonces le decía, he visto la escena, tal, le decía Raúl a César, a Emilia. Y la otra le decía, ¿y cómo ha quedado? Tal. Le decía, extraña, pero potente, ¿sabes? Y bueno, ella sabe recolocarse porque parece que tiene los pies en el suelo, ¿no? Bueno, también hay algo ahí ambiguo,
que nos gusta plantear. Efectivamente, ella, claro, ella trabaja de camarera y a meses después ha vuelto. Esto también quiere decir que de actriz no ganas mucho tampoco, a no ser que seas un tipo de actriz o una de las pocas que se dedican y que viven de ello. Pero también quiere decir, esta tía a lo mejor no... Ha salido escaldada. Ha salido escaldada, a lo mejor no quiere ser actriz, a lo mejor ha necesitado esto para dejar de ser actriz. No tanto porque haya salido escaldada de, uy, el mundo de la... Porque creo que no estamos diciendo que el mundo del cine es horroroso, donde siempre hay torturadores, que no lo es, pero a lo mejor se ha dado cuenta que quería ser actriz solo para acercarse a su padre y a lo mejor ya no necesita acercarse a su padre. Entonces, bueno, está planteado para... No está contado, que me parece interesante que no esté contado. Hablabas de que hemos mejorado en algunas facetas en el mundo de los rodajes. Parece que se han refinado los modales. Todo este foco que hay puesto en la salud mental y el Me Too, que ya tiene 10 años, ¿crees que ha hecho evolucionar la profesión? Sí, hombre, evidentemente, claro. ¿No nos hemos olvidado un poco? A mí me da la sensación, me siguen contando que pasan cosas en rodajes. ¿De verdad? Sí, me siguen contando. A ver, la pregunta es, ¿ha hecho mejorar, ha tenido que ver y le ha hecho mejorar? Por supuesto, no tengo ninguna duda. Es verdad que yo solo estoy en mis rodajes, entonces, claro, no estoy en otros, en mis rodajes no pasan estas cosas porque siempre hay muy buen ambiente, es algo como que tenemos muy presente, la verdad, y no lo forzamos tampoco. Yo suelo trabajar solo con gente, por lo menos lo intento, con gente amable, maja, simpática. No me cabe duda que hay abusos en todos lados, no me cabe duda tampoco de que hay menos. Me ha dejado bastante... Porque tú no estás en rodajes, claro, a ti te cuentan. A mí me cuentan. ¿Quieres contar algo? Hay vieja escuela que no termina de dar el paso a la generación. Muy probablemente vosotros, los nacidos en los 80 y en los 90, lo tenéis muy interiorizado porque además tenéis mentes más elásticas. Claro, claro. La vieja escuela sigue, pero claro, esa vieja escuela morirá. Entiendo que cada vez van muriendo más, van trabajando menos y también me quiero pensar que hay vieja escuela que aprende y que quiere aprender y que quiere hacer las cosas bien. Pero me cuesta, bueno, no me cuesta creer que lo ponga en duda, pero joder, de verdad me sigue explotando la cabeza que en el año 2026 todavía haya algo, no sé de qué estás hablando, pero... Sillas por los aires. ¿De verdad? Joder, macho. Pues me parece muy heavy, la verdad. También espero, porque creo que nos lo podemos permitir ya y que hagamos frente a eso. Que si eso ocurre en un rodaje, que ya se pueda decir, oye, esto no. Hay un posicionamiento moral que a mí me gusta mucho, que es una de las partes que, repito, me llegaron más, que es un miembro del rodaje y dice, hasta aquí. Eso es lo que te digo, sí. Le piden perdón y ella dice, no me voy a quedar porque entonces estaría legitimando que tú te hayas comportado así. Me parece un mensaje fuerte. Totalmente. De hecho, hay una anécdota graciosa que, bueno, no sé si es graciosa, pero cuando encontramos eso nos gustó mucho. Nos hicimos todos colegas y amigas de ese personaje, ¿no? De tú puedes, tal. Y hay un amigo mío que viendo la película dice, la película me ha encantado, solo hay una cosa que no me creo, que es que ese personaje diga que se va. Dice, es que no me lo puedo creer. Y yo dije, bueno, no te lo puedes creer, tal cual. Bueno, intentamos escribirlo de manera en que te lo creas, intentamos. Pero yo llegué a la conclusión que dije, estamos contando algo irreal, estamos contando algo imposible, y digo, bueno, justo aquí, que nosotros somos muy amigos del realismo, en este caso me da igual, solo para que sirva, para que alguien vea que se puede, o que se, ¿no? que se puede hacer, que es posible esta posibilidad. Pero me hacía mucha gracia que él decía, no me lo puedo creer, yo, pero ¿cómo te lo puedes creer? Y dice, no, es imposible que ocurra eso, pero no va a ser imposible, para que veas. Hay personajes como Victoria, como la coprotagonista, como la directora de fotografía, que en el momento en el que ven comportamientos tiránicos y desordenados son las que dan la voz de alarma. Esto pasa así también en la vida real. ¿Hasta qué punto trabajar con una mujer codo con codo te hace tener una perspectiva 360? ¿Hablas de Isabel o de una mujer? De Isabel Peña. Bueno, a trabajar. Tu co-guionista. Mi co-guionista Isabel Peña. Trabajar con Isabel te da muchas perspectivas, por supuesto, 360 y el doble, 720 también. En esta materia, también, igual que con cualquier otra mujer, también hay hombres que te la dan, pero vamos, sí, por supuesto, hay facetas y visiones que una mujer te las va a dar mucho más fácilmente, por supuesto. Pero son como un detector de incendios. En el momento en el que hay un comportamiento despótico, es una mujer la que levanta la ceja siempre en la película. En la película sí, evidentemente es adrede, pero si me estás preguntando por la vida no es tan radical. También hay hombres que te hacen... Yo también me suelo rodear de hombres bastante sensibles y coherentes y responsables, entonces nos puede ocurrir, pero vamos, las mujeres están a día de hoy, o por lo menos gran parte, y sobre todo gran parte del círculo que yo frecuento, lamentablemente más curadas de espanto, claro, entonces a lo mejor les es más fácil, claro. En el momento en el que Alejandro Amenábar hace público el rodaje de Los Otros, justo se acaba de estrenar El Sexto Sentido y le da un patatús.
En el momento en el que tú lees la sinopsis de Valor Sentimental en 2025, con esta película que me consta que la llevabas trabajando 3 años, te da otro patatús. Nos da un patatús, que es una palabra que habría que decir mucho más. Nos dio un patatús, sobre todo a Isabel, que es muy de patatuses. Pero sí, fue un jarro de agua fría. Como ves, ya me río, nos da un poco igual. Pero vamos, fue una tragedia, sí, fue una tragedia, porque además creíamos en ese momento que íbamos navegando en paralelo, pero no, la película se adelantó, o la nuestra se retrasó, mejor dicho, y sabíamos que íbamos en desventaja. Intentamos leer el guión, intentamos averiguar si habían leído nuestro guión, había algo como muy raro ahí, y luego, bueno, terminas pasando el duelo, terminas llegando a la conclusión, y lo creo firmemente que es bonito, que dos películas queriendo hablar de lo mismo. Bueno, sí que pero teniendo la misma sinopsis, sean dos películas totalmente distintas. Yo fui a Cannes, que estaba ahí de jurado, y fui a verla, en plan, tengo que ver esta película, tal, salí diciéndoles, chicos, es una película muy buena, pero no tiene nada que ver con la nuestra, nosotros acabamos de rodar, justo. No, pero te quedarías tranquilo, son películas complementarias que nada tienen que ver. Me quedé tranquilo por un lado, pero claro, no me quedé tranquilo con el palmarés. O sea, es la película. Si hubo 3 películas el año pasado, una es Sentimental Value. Y eso yo creo que va a hacer. Eso va a afectar, o ha afectado ya incluso, en nuestra película. Pero bueno, da igual, la vida es así, no pasa nada. Hay tragedias peores, evidentemente. ¿Le ha restado potencial internacional a la hora de Supongo venderse? que sí. Y supongo que puede que en el jurado incluso del Festival de Cannes pueda haber tenido que ver, como es lógico. O sea, ya es una película que ya hay algo que no te sorprende. De la otra manera te podía haber sorprendido. La película va de matar al padre y está dedicada a tu padre, ¿no? Sí, pero no tiene nada que ver. Es porque mi padre falleció y no la pudo ver. Quiero decir, creo que si hubiese sido otra película, creo que también la habría hecho. Pero aquí tenía más sentido. Yo tengo tenía una relación excelente con mi padre, entonces poco que ver. Pero bueno, me hacía gracia que una película que habla sobre paternidades pues estuviese dedicada a él. Y tu abuelo, Antonio de Lamo, dirigió El pequeño ruiseñor y ganó la primera Concha de Oro oficial de la historia del Festival de San Sebastián, tal y como No lo con El conocemos. pequeño ruiseñor. No, con Sierra Maldita. Exacto. Murió cuando tenías 10 años. Sí. ¿Qué recuerdas de él y te transmitió algún tipo de amor al cine? Recuerdo muy poco de él, recuerdos vivos muy pocos, porque solo coincidí con él 3 meses. Falleció además trágicamente en un accidente de coche, le atropellaron. Y llevaba viviendo con nosotros 3 meses. O sea, yo le conocí solo esos 3 meses y para mí era un señor muy desconocido y muy misterioso. Y ya no era director de cine. Hace unos meses hablé con mi terapeuta y me dijo, hombre, obviamente tú eres director de cine por la trágica desaparición de tu abuelo. Porque era como una especie de recompensa a mi madre. Porque vivía con mi madre y conmigo esos 3 meses, de manera azarosa, no tenía por qué vivir, volvió a nuestras vidas. Y claro, para mi madre fue muy complicado porque había recuperado a su padre y murió 3 meses después. Pero claro, a mí él ni me hablaba de cine, ni yo todavía estaba interesado en el cine, solo como un niño que le gustaba ir al cine. Entonces dice mi terapeuta, dice, obviamente tú haces esto o has hecho esto para compensar a tu madre de algún dolor. Y me pareció muy bonito. ¿Qué prefieres, 20 millones de euros de recaudación o la Palma de Oro? Hombre, si ganas la Palma de Oro puede que tengas 20 millones de euros. No sé. 20 millones, joder, qué pregunta más jodida. 20 millones de euros. Las Bestas, que fue un éxito de público, tuvo 7. Por eso, prefiero Palma y 7 que 20. ¿Te consideras un director popular? Podría, no lo sé, popular. No me considero un director... ¿Has vivido el éxito de público? He vivido una vez el éxito de público, mucho éxito de público. Creo que Las Bestas fue un gran éxito. Y por lo tanto, ¿me convierte en un director popular? No, me convierte en que hemos hecho una película que terminó siendo popular. Si director popular es que hace películas que conectan con el pueblo, no estoy de acuerdo en esa definición. Has sido candidato a las dos, a la Palma de Oro y al Oscar. ¿Palma de Oro u Oscar? Soy un gran perdedor, ¿eh? ¿Te das cuenta? Tienes 80 premios y 70 nominaciones, que lo he ¿Sí? documentado. ¿Sí? Es un promedio alucinante, porque tienes más premios que nominaciones. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la pregunta, perdón? ¿La Palma de Oro o el Oscar? Ah, la Palma de Oro. Sin lugar a dudas. Es el mejor expositor de cine mundial, ¿verdad? Sí, hay algo romántico, un poco estúpido y supongo que snob, pero prefiero ser snob con la Palma de Oro que con los Oscars. Los Oscars cada vez les tengo menos respeto, la verdad. ¿Por qué? Porque no me gustan las películas, no me gustan nada las películas que suelen ganar. Y Palma de Oro es 50-50. La felicitación más inesperada que has tenido. Soy malísimo para estas cosas, pero lo primero que me viene a la cabeza es un mensaje de Catherine Deneuve. Bastante cool. Bastante cool, por Las Bestas, que yo obviamente no conozco a Catherine Deneuve, pero Rodrigo, he conseguido tu teléfono, he visto Las Bestas, me parece impresionante. ¿Hace cuánto cumpliste tu sueño? Muy buena pregunta. No lo sé.
Bueno, cuando empecé a dedicarme, cuando ya me dedicaba a hacer cine, evidentemente, y podía ganarme la vida de ello y no tenía dudas de que durante un tiempo iba a seguir dedicándome, porque esto, como estarás de acuerdo, nunca se sabe, puede que en 10 años esté comiéndome los mocos, como lamentablemente le pasan a ciertos directores, o a muchos directores, y muchos a los que les tengo un gran cariño cinematográfico, y me da mucha pena. Bueno, supongo que con El Reino. No por El Reino en sí, sino porque creo que era un momento en el que yo dije, vale, ya estoy asentado, he tenido un cierto éxito, voy a hacer una siguiente película, voy a hacer una siguiente serie, me puedo dedicar... O sea, mi sueño es ese, dedicarme a hacer películas. Entonces, ahí lo estaba cumpliendo. A lo mejor me vienes con la misma respuesta que David Lynch, que hacía películas de 19 horas, pero televisión o cine. Siempre decir, estoy bastante harto de las series, la verdad, me parece una locura, aunque haya hecho 2 series que estoy muy orgulloso de ellas y que el proceso ha sido maravilloso y que encima han ido muy bien y que estoy muy agradecido. Las películas son memorables, o por lo menos pueden ser memorables, y las series, pocas series, y a día de hoy me parece que poquísimo. O sea, el cine sigue siendo memorable y las series creo que ya no lo son. Cuando te paran por la calle para hacerse un selfie contigo, ¿cuál es el proyecto que te citan? Asbestas. Pero es verdad que, gracias a tener una filmografía un poco extraña, no extraña, sino diferente, he visto fans de todo. O sea, hay gente que le encanta Madre, hay gente que Antidisturbios es como una locura, hay gente que le flipa Los Años Nuevos y no le gusta tanto Antidisturbios, porque son 2 series muy distintas. Hay gente que me dice, como que Dios nos perdone, no has hecho nada igual. O sea, que eso me gusta, la verdad. En todas tus películas has tratado de gente al límite. ¿Somos una sociedad al límite? Somos una sociedad al límite, lo pienso mucho. Somos un mundo al límite, un planeta al límite. A veces me pongo tremendista, luego no hago caso porque no podría vivir así. Pero creo que le queda muy poco al mundo. Y si no le queda poco al mundo, le queda muy poco al mundo al que conocemos. Porque entre el calentamiento global y todas las desastres naturales, que increíblemente cada vez hay más, la sociedad y la política y la gente que manda y la ideología y el compromiso, todo me parece que está en un déficit muy peligroso. Cuando tienes estos pensamientos catastrofistas, ¿cuál es tu refugio? Tengo varios refugios, normalmente los amigos, por supuesto. Pero una película que ya haya visto, que me transporta a otra época mejor y que me reconcilia con el ser humano, suele ser una película así. ¿Hasta qué punto tienes culpa de que Victoria Luengo sea una superestrella? De 1 a 10, 1. Fue un antes y un después, Antidisturbios, y ahora recuperas a lo que en algún momento pudo ser una musa. ¿Cómo ha sido volver a trabajar con ella? Genial, maravilloso. Solo estoy queriendo volver a trabajar con ella. Y es muy bonito, es verdad que también nos le pasó a Isabel, nos hicimos muy amigos además, y de ahí nace, de haber descubierto a una gran actriz y gran persona y gran amiga en Antidisturbios, y es de, oye, vamos a escribirte algo porque esto tiene que seguir. ¿Cómo ha sido? Maravilloso. Es una tía listísima, ¿la conoces? Listísima, 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 trabajadora, intuitiva, con una capacidad de conectar con su sensibilidad acojonante. Muy divertida además, muy comprometida, entonces solo puedo decir no buenas, sino excelentes cosas. Dado que este ciclo de entrevistas se llama La hoguera de las vanidades, hemos establecido que a la hoguera se le va a hacer una ofrenda. Y tú nos has traído algo para echar a la hoguera. ¿Qué nos has traído, Rodrigo? Pues os he traído una camiseta que, así dicho, parece vaya chorrada, ¿no? Pero es una camiseta muy especial porque solo hay 50 en el mundo. Entonces es la camiseta, no sé si se ve bien así, de El Ser Querido, que aquí lo pone, que es la camiseta que dimos a todos los trabajadores participantes del rodaje. Entonces, sabes, ¿no?, que al final del rodaje siempre sale una camiseta personalizada, hay de todo, hay camisetas cutrísimas, hay camisetas muy curradas. Esta yo creo que es currada porque tiene aquí dibujada como elementos de, bueno, como bromas internas de todos los participantes, porque por ejemplo hay un Buda aquí porque íbamos mucho al bar del Buda, hay un camello porque tuvimos una aventura con un camello, hay un volcán porque fuimos al volcán, bueno, bastantes bromas internas o anécdotas internas de la gente de rodaje. Entonces esto es lo que te he traído. ¿Qué te parece? Una edición limitada de 50, ¿nos das la tuya personal o tienes una para compromisos? Os doy la mía personal. Me encantaría que nos la firmaras, Rodrigo. ¿Tienes un boli? Tengo casualmente un rotulador. Anda, mira, qué bien. Os la firmo. O te la firmo. La firmo a las horas de las vanidades. A Vanity Fair. A Vanity Fair. A Vanity Fair. El ser querido. ¿El ser querido es el padre o es la hija? ¿O es a gusto del consumidor? Isabel y yo siempre hacemos cosas a gusto del consumidor. Me parece que son los dos, por lo tanto, la gente que se quede con lo que quiera. Son muy difíciles las relaciones
paterno-filiales en general, no te estoy hablando de ti. No sé si es difíciles, pero son complejas, claro. Son delicadas, son complejas. Como sean difíciles, eso es muy jodido. Como si son difíciles, son muy dolorosas, yo creo, y muy incómodas. Pero luego hay relaciones padres e hijos muy, muy fáciles. Pero sí, pero complejas son, cuando están atravesadas de muchas cosas, claro. Llega un momento en el que los padres y los hijos se igualan cuando son adultos. Hay normalmente una relación de dominancia de los padres hacia los hijos por el hecho de que velan por ellos. A lo mejor en el caso de esta película no velaba de la manera más adecuada, pero en el momento en el que adquieres un plano de igualdad, antes de que te pongas a cuidar de tu padre, porque en ese momento es él el que se convierte en ser dependiente, hay unos años de lucidez. Y es esa etapa justo la que explicáis en la película. Si la intersección es larga, es lo más deseable y es, Claro. y es lo feliz, pero quizá pasa poco alrededor. ¿Conoces muchas relaciones padres-hijos saneadas o todas tienen sus traumitas? Traumas tienen todas, pero claro, hay traumas y traumas. Yo ya te he dicho, yo tenía y tengo, de alguna manera, una relación excelente con mi padre y tengo un trauma, por supuesto. Lo que pasa es que eso no convierte la relación en complicada o en difícil. Yo creo que abunda más las difíciles. Abundan más las difíciles por una cuestión educacional. Supongo que son, por lo menos los de mi generación, no son padres a los que siempre hay matices, siempre hay diferencias, pero que les han enseñado mal a querer. Y les han enseñado muy bien a otras cosas y nos han enseñado muy bien a otras cosas, pero nos han enseñado de una manera curiosa a querer. Entonces ahí vienen los déficits. Pero yo creo que ahora que tengo amigos que tienen hijos, creo que se está haciendo muchísimo mejor en ese sentido. En Los años nuevos, que es una película, o sea, una serie antropológicamente súper valiosa, habla de cómo tener relaciones interpersonales lo más saneadas posibles, pese a que no siempre se pueda conseguir. Es un aspecto que a ti te interesa, el hecho de cómo funciona la psique humana y cómo intentar, si no arreglarla siempre, por lo menos detectar el problema. Sí, bueno, me encanta que digas eso. Parece una serie interesantísima, gracias a lo que has dicho. La psique humana me interesa mucho, los comportamientos humanos puede que mucho más, y supongo que en todos nuestros trabajos está eso, los comportamientos, sí, cómo nos podemos comportar mejor, por qué nos comportamos de manera infringiendo daño, siendo egoístas. Eso ocurrió toda la humanidad, entonces siempre me ha interesado mucho. Sí. En Los años nuevos no sé si va de eso exactamente, de cómo llevar relaciones saludables. Los años nuevos creo que va de dos personas que se encuentran en un camino en su vida que se encuentran en su vida y que transcurren 10 años llevando un camino paralelo, donde hay veces que se juntan más y hay veces que comparten más y hay veces que no, que están separados. El hecho de demostrar sus flaquezas, simplemente retratándolos, poniéndolos frente a la pantalla, creo que pudo ser muy generacional por el hecho de que esas flaquezas nos han representado a casi todos en uno u otro personaje. Sí. Sí, claro. Intentamos hacer eso, bueno, no sé si intentamos hacer una obra generacional, no, la verdad que no lo intentamos. Pero sabíamos que podía llegar a ser definida, etiquetada como eso, pero lo que intentamos fue hablar de lo que conocemos, claro, y de las relaciones que establecemos nosotros, que los que hicimos la serie. Entonces, claro, sí. Supongo que termina siendo un reflejo de eso y que otras generaciones mayores o menores no se sienten tan reflejadas o tan interpeladas, pero bueno, está bien. ¿Qué es lo que te mueve a ti solo o a ti con Isabel para enamorarte de un nuevo proyecto? Ya lleváis 8 o 9. No lo sé. Nos apasionan unas historias, nos interesan sí, lo del comportamiento humano, yo creo que es el por qué el ser humano se comporta de determinada manera. Desde un político corrupto, desde un antidisturbios, desde un tipo que amenazado de muerte no se va, desde una mujer viuda que no se va y desde unos hermanos también que necesitan que estas personas se vayan de allí, que van a hacer todo lo posible por hacerlo. Siempre basado en hechos reales. Un político corrupto, un antidisturbios, siempre está basado en hechos reales. Un padre y una hija está basado en hechos reales también, claro, aunque no hayamos cogido un caso concreto, lógicamente. Intentamos mirar la realidad, intentamos ver el mundo que nos rodea y no sé cuál es la vara de medir, no sé cuál es el termómetro de por qué esto sí y esto no, pero hay ideas que nos fascinan y que siguen con nosotros mucho tiempo, entonces son esas las que intentamos hacer. ¿Tenéis 2 o 3 ya en el cuaderno de borradores? Sí, tenemos. ¿Y sabes hacia dónde os queréis dirigir? Sí, lo sé. ¿Os vas a dar una primicia? No puedo. Pero estáis ocupados. Sí, siempre estamos ocupados. A ver, la hagamos o no la hagamos, y la hagamos ahora o la hagamos dentro de 10 años, para mí el tema de la guerra civil es primordial. Pero no significa que la vayamos a hacer porque necesitamos mucho presupuesto. Hay una gran película sobre la guerra civil
Sí. ¿Se ha hecho ya? No. ¿Por qué crees que se pincha tanto? Pues porque la aproximación que se ha hecho siempre ha sido muy maniquea y muy vaga, y yo creo que eso, aparte que seguramente convierte la película en poco interesante, me parece lógico. Venimos de una herida brutal, la gente que ha hecho esas películas vienen de una herida brutal no sanada, ni intención, ni ha habido intención de sanarla, ni ha habido intención de pedir perdón. Entonces, claro, yo creo que se han hecho películas desde el rencor. Es un tema un poco salsero ahora, porque durante muchos años... Redes sociales otra vez. No, durante muchos años, incluso en los periódicos y en las revistas circunspectas, se habló del guerra civilismo del cine español y que prácticamente era eso, era esa caricatura. Amenábar tuvo buen éxito hace unas temporadas, pero ya no es un cliché que se utilice para meternos con el cine español, o al menos no de manera tan frecuente. No. Estamos en el mejor momento del cine español. Aparte de todo esto... A nivel de vanguardia, a nivel de pujanza... Vamos, yo no recuerdo uno igual y no soy un experto porque no viví los años 70 o los años 80, aunque naciese no viví ese mundillo, los años 60, 50, vamos para atrás. Pero vamos, de los que yo recuerdo, por supuesto, estamos en el mejor momento, es un momento maravilloso, es un momento muy, muy bonito, y es muy bonito, vamos, participar de él, la verdad, me siento muy orgulloso. Decías antes que no tenías gran amistad, ni falta que hace con Almodóvar, pero ¿tenéis algún...? No tengo gran amistad porque no le frecuento. Si le frecuentara supongo que sí, creo que es una persona muy simpática. ¿Tenéis algún chat de grupo de directores de cine español? No, pero yo es que estoy totalmente fuera de estas cosas. Supongo que hay chats por ahí. Yo no. ¿Tienes WhatsApp? Sí, WhatsApp sí. Pero me encantaría quitármelo, pero no, imposible. Pero habrá chats por ahí de directores, sí. Hemos llegado al momento culminante de la entrevista, el momento en el que sale el Rui más auténtico. Se llama Las Brasas y has hecho respuestas bastante generosas, te lo agradezco, pero vamos con el cuestionario, que es como una... Pero ahora más todavía. Vamos a elevar la apuesta al infinito. Es el cuestionario Kant. ¿Quién representa tu ideal de elegancia? Soy malísimo para esto, pero no por falta de honestidad, sino porque pienso muy despacio en estas cosas. ¿Quién es mi ideal de elegancia? Bueno, mira, voy a decir Kate Winslet. ¿Cuál es el mejor halago que te han hecho? Qué buena persona eres. ¿Qué es lo que más te gusta regalar o más veces has regalado? Canciones existentes cambiadas la letra y adaptadas a la persona. ¿Eres buen letrista? Sí. ¿Cuál es la mejor fiesta en la que has estado? La que hicimos en los Oscars fue bastante memorable. ¿Detalles requeridos? Detalles requeridos, no. Detalles requeridos fue que nos lo pasamos muy bien, que el lugar era bastante espectacular y que nos reímos mucho, y que éramos muy felices. Habíamos perdido un Oscar y éramos muy, muy, muy felices. Hay gente que no llega ni a perderlo. Total. ¿Tienes algún rasgo de vanidad que te atrevas a compartir? El rasgo de vanidad, la propia vanidad, yo creo. ¿Tipo, por ejemplo? Me miro mucho al espejo. Bueno, me miro al espejo, sí, claro. No mucho porque soy muy buen observador, entonces rápidamente ya sé lo que falla, pero me miro al espejo. ¿Cuál es el premio que más ilusión te ha hecho recibir? ¿Premio cinematográfico? De lo que sea. O de pintura en el colegio. No lo sé. Hubo uno que me hizo mucha ilusión, pero no por el premio en sí, sino porque hicieron a mi padre subir que era en el Festival de Cine de Alicante, porque mi padre vivía en Alicante. Y él como que estaba metido en el mundillo, bueno, sabían que era mi padre, entonces le llamaron para que diera el discurso de entrega, y yo no lo sabía. Y entonces subió y dijo unas palabras muy bonitas, y luego yo subí, y entonces fue como los dos juntos en el escenario, nos dimos un abrazo y me dio el premio. Pues con este recuerdo bonito acaba tu hoguera de las vanidades. Muchísimas gracias, Rui. Gracias. Mucha suerte con la película, mucha suerte con los siguientes proyectos. Muchas gracias, Alberto, gracias a vosotros y suerte en vuestro nuevo podcast. Y así concluye nuestra conversación con Rodrigo Sorogoyen, en la que hemos hecho balance de su vida y obra, de cómo la realidad a veces es espejo de la ficción y viceversa, y de algunas intimidades que no ha contado a nadie más. Nos vemos en el siguiente episodio.